Entonces estamos conociendo aquí el plan de estudios. Pasamos al módulo 2 y su intensidad horaria. Estamos todavía en el primer semestre, en ese espacio del primer semestre, pero ya en el segundo bimestre, o sea, después del 8 de abril y hasta mitad de año. Van a ver ustedes contabilidad básica, que son 20 horas, por eso les comentaba de igual manera con proceso administrativo y producción de documentos, que son 10 clases de 2 horas. Son 20 horas que hay que certificar y que hay que demostrar que sí se ejecutó la formación. Por eso es que nadie puede fallar, ¿no? Y cuando falle, cuando falte, debe ser algo de fuerza mayor y con el permiso y el aval de coordinación académica. Entonces irían a ver ustedes después del 8 de abril contabilidad básica y prácticas saludables en ambientes laborales. Estamos hablando de 48 horas semestrales y estamos hablando que los módulos complementarios en ese primer semestre deben cumplir con 50 horas semestrales. ¿De qué manera? Con introducción y construcción del proyecto de grado en el primer semestre. Posteriormente estamos observando hacia la derecha de los módulos complementarios en la siguiente columna que de manera general existen 500 horas de prácticas empresariales que son las que conforman el programa de formación, combinado con las otras 500 horas de todas las competencias, tanto disciplinares como interdisciplinares y complementarias, se completan 1000 horas. Tenemos en la siguiente columna que el trabajo es independiente, lo que quiere decir autonomía o trabajo autónomo. Pues habrán situaciones como, por ejemplo, ejecutamos hoy una clase, damos el tema, les doy las instrucciones y de hoy en 8 días, las instrucciones para entregar una evidencia, y de hoy en 8 días cada uno de ustedes hace la sustentación correspondiente y de una vez se le asigna su calificación. Se van a dar cuenta que los temas son varios, por eso es que vamos como en el paso a paso y como que cada clase aprovecharla y evaluarla de una vez. Entonces manejamos talleres, manejamos tutorías, manejamos todas las herramientas que tenemos al alcance dentro de nuestra plataforma. Posteriormente, cuando aquí en contabilidad y prácticas saludables ya termina el primer semestre, existe ya el segundo semestre con el bimestre 1 de ese segundo semestre y con el bimestre 2 de ese segundo semestre. Y tenemos muy parecida la estructura, que es la que da cuenta de la otra mitad, o sea, de las otras 500 horas distribuidas entre primer bimestre. Van a ver control de inventarios con 20 horas semanales y organización documental. Y van a ver las competencias que no hayan visto en el primer semestre de las interdisciplinares, que está entre TICS, habilidades comunicativas, e inglés 2. TICS 2, habilidades comunicativas 2 e inglés 2. Proyecto de grado, terminan su proyecto de grado o alternativa de su proyecto de grado. Tenemos también ya en el último bimestre, o sea, en el segundo del segundo semestre, gestión del talento humano y servicio al cliente como disciplinares, competencias disciplinarias. Ustedes me escuchan a mí nombrar competencias y competencias. Sucede que les alcancé a comentar en la clase pasada que venimos del modelo de formación profesional integral laboral, y el modelo en ese sentido proviene del Servicio Nacional de Aprendizaje, y las asignaturas que a ustedes se les imparte provienen de una mesa sectorial. Eso quiere decir que una mesa sectorial está conformada por 3 partes, o sea, es tripartita. Tenemos la academia, tenemos los trabajadores y tenemos las empresas. Al tener ese modelo que ya viene por políticas de gobierno desde siempre, desde que fue fundado el SENA, al tener ese modelo, se establecen en reunión con esas 3 partes en cada programa, bueno, cada año en cada programa de formación, de acuerdo con el requerimiento y la necesidad de las empresas, de cualquier tipo de empresa y que pertenezca a cualquiera de los sectores de la economía, ya sea comercial y de servicios, ya sea del primer sector de la economía, que es la parte del agro, antes de la industria, entonces la parte del agro, la parte de el primer sector, que es todo lo extractivo, también las empresas que ya pasan al segundo sector de la economía, que ya son las industrias avanzadas o que ponen o
por valga la redundancia, industrializan toda la materia prima y la procesan y la ponen al mercado para los bienes de consumo o sociedad del consumo como lo vemos nosotros y lo manejamos cuando necesitamos consumir, comprar, adquirir algún bien, algún elemento ya, digamos, procesado en una industria. El tercer nivel ya lo mencioné, que es comercio y servicios, y también aquellas empresas que requieren de mano de obra cualificada y que va a ser calificada en su proceso productivo por las empresas, también aquellas que se dedican a la innovación y a la tecnología. Bien, por eso es que hablamos de la etapa práctica. Ustedes van a tener, cuando vayan a ver las prácticas, van a tener asignado un instructor, como les comentó la directora, y les explicará absolutamente todas las características para poder inscribir la opción que eligen ustedes y poder, dependiendo de esas opciones, poder completar y conseguir aquellas personas que sean aptas para un contrato de aprendizaje o para una pasantía o para una convalidación. Dependiendo ya la situación, el instructor a cargo les irá a informar y los va a organizar para poder completar digamos, este componente de su formación. Entonces, la idea es que estén muy pendientes también de su correo, allí les llega información y a nivel de cada instructor, en mi caso, conmigo lo que compete a la competencia, las dos competencias que estamos viendo. Tenemos pues este plan de estudios cuando ustedes quieran consultarlo, cuando pues, necesiten mirar cómo va su formación, qué les hizo falta, tienen alguna inquietud, pues aquí puedan tener la base para poder hablar de esta cuestión y esta estructura académica. Tenemos el PAC de la competencia. PAC significa proceso de articulación curricular. Entonces, cada competencia, aquí en nuestra Corporación Educativa Politécnico La Salle, tiene una caracterización y está organizado para que ustedes puedan entender qué es lo que están ejecutando con cada instructor. En mi caso, qué están ejecutando aquí en producción de documentos. Como se dijo en el plan de estudios, 20 horas en el primer semestre académico y en su primer bimestre. Tenemos el componente de formación, es totalmente formativo, teórico-práctico. Hay situaciones donde se dice teórico-práctico, ¿por qué? ¿Qué hace la práctica? Alguna competencia que sea de este primer bimestre tiene talleres, tiene evaluaciones, tiene simulaciones, tiene investigación. A eso que es diferente a la teoría, esas actividades de aprendizaje que ustedes le demuestran al docente o instructor que las están apropiando, a eso se le llama práctico. Y lo teórico es la base teórica por medio de la cual ustedes dicen, bueno, nos están enseñando esta competencia, se trata de normatividad, pero el criterio para que yo pueda trabajar bien en una empresa y pueda tomar decisiones y pueda asumir bien un rol, una función, lo tengo de esa base teórica, de esa normatividad, de ese manual, de ese libro, de esa teoría, y vengo a demostrarle a mi tutor o instructor lo que realmente apropio y comprendo en su posición como aprendices. Bien, hemos avanzado hasta esta parte y aprovechando las personas que, por ejemplo, Angie, que se integró hoy, y por aquello de que no tuvimos mucho tiempo la clase pasada, pues ya les afiancé con más calma lo que teníamos que mencionar. Hasta aquí donde hemos avanzado hoy. Levanten la mano, por favor, si alguien quiere preguntar algo respecto a lo que he explicado. Si todo está claro, por favor, envían una manito arriba. Muy bien, Elkin. Bien, Jessica. Jenny Carolina. Eder. Bien. Angie. Muy bien. Ladies. Bien. Javier. Bien. ¿Quién me faltó? Jessica ya. Y Niji. Listo. Sí, profe, yo ya. De acuerdo. ¿Y Jessica Navarrete? ¿Alguna inquietud? No, profe, sí te levanté la manito. ¿La levantaste? Ven que no la vi. Cuéntame. No, profe, o sea, que tú me nombraste después de Elkin, o sea, sí mandé la manito arriba. Bueno, eso también lo hice para saber si estabas atenta, no mentiras. Bien, gracias. Bueno, Listo. Amanda Sofía, ¿todo bien o alguna inquietud? no, profe, todo bien. Listo, de acuerdo. Entonces ya hoy vamos a iniciar acá con el pack. Entonces tenemos, listo.
Como objetivo general de esta competencia tenemos identificar tipos de documentos, identificar cómo se desarrollan, cómo se utilizan, cómo es la estructura de los documentos, la elaboración de cada uno, la buena redacción y la aplicación de la comunicación escrita. Los objetivos específicos que van a hacer posible que se cumpla ese objetivo general, primero es reconocer la estructura, los tipos, las clases de los documentos que se utilizan en las empresas o en las organizaciones y que son del diario común o del día a día. Entender las diferentes normativas o diferentes, ya sean leyes, decretos, acuerdos, normas técnicas, directrices en general, especialmente el Archivo General de la Nación, que es la entidad rectora de todo lo que compete a la documentación, a las comunicaciones y a la organización, administración de los documentos. Comprender elementos de la comunicación escrita y la redacción. Entonces, muy importante, demasiado importante. Vamos a abordar también unos ejemplos y escribir de manera correcta, porque lo que estamos haciendo es formación profesional laboral integral. No nos debe dar pena, no nos debe dar alguna molestia equivocarnos. Sencillamente estamos para aprender y algo que corregir en la medida que vayamos haciendo este ejercicio de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a realizar con la mejor actitud y para todos sin tener ningún inconveniente y pues la idea es aprender. Obviamente ustedes traen las bases pues de su formación básica, de su formación secundaria y demás y ya se trata que tomen modelos o que miren la mejor manera de integrar todo lo que ya saben hacer con lo que van a aprender de las directrices de la normatividad. Y tenemos aprender a elaborar documentos que les permita aplicar la comunicación escrita, la redacción, la ortografía dentro y fuera de las empresas u organizaciones. Esta competencia está justificada porque siempre, aquí se dice que en la actualidad, es decir, siempre, este es un mundo cambiante y existe que todo evoluciona y cada persona en una sociedad pues pertenece a diferentes tipos de situaciones. Entonces pertenecemos primero a una familia, luego a una sociedad, luego nos capacitamos, conseguimos oportunidades laborales porque tenemos que mantener nuestro sustento, nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia. Y además de esto, pues existen empresas u organizaciones y por eso es que tenemos un modelo de aprendizaje de la formación laboral, así tal cual como les he comentado y tal cual se ha caracterizado su plan de estudios. Dentro de esto es muy importante conocer, aprender los tipos de documentos, la manera de estructurarlos, diferenciar cada uno, conocer sus características, desarrollar documentos y presentarlos para poder decir, elaboré un documento, sé cuáles son las características, lo tengo claro y en adelante voy a aprovechar y voy a implementar todo lo que aprendí bajo la normatividad. Tenemos en el diario Vivir del Aprendiz Auxiliar Administrativo, es fundamental que tenga claro estos conceptos para contar con esa capacidad y para poder tener criterio y poder demostrar que puede cumplir unas funciones que tengan que ver, en este caso, esta competencia con la producción de los documentos. Aquí hay unas directrices emitidas por esas mesas sectoriales que yo les comenté. Recuerdan quién quiere levantar la mano y quién quiere decir cuáles son las partes de las mesas sectoriales. ¿Se acuerdan? Tripartita. ¿Cuáles son esas tres partes? ¿Quién quiere levantar la mano y participar, por favor? ¿Nadie? Bueno, vamos a preguntar. Amanda Sofía, por favor, ¿cuál es una de las partes que integra una mesa sectorial? No, profe, la verdad. Hay que estar atentos. Ladies, por favor. No, profe. Tampoco. Tengo que estar atentos porque lo que se va a decir de siempre de ahora en adelante es importante para que ustedes comprendan toda la dinámica del aprendizaje en este programa laboral. Jenny Carolina. Señora profe. ¿Cuál es una de las tres partes que conforman la mesa sectorial? ¿El gobierno? ¿Por medio de qué? No, no sé. El gobierno organiza tres partes. ¿Cuál sería una de las tres partes?
Jessica. Perdón, no levanté la mano. ¿Sector académico, productivo? El académico, el sector académico. Bien, al sector académico se le denomina precisamente la academia. Muy bien, Jessica. Javier, decías, aparte del académico, ¿cuál más? El productivo. Muy bien, el productivo por medio de las empresas de los diferentes sectores de la economía. Y nos falta uno, ¿cuál? Entonces, ustedes me nombraron ya, la academia o lo académico, lo productivo o las empresas. Y faltan los actores importantes, ¿quiénes? Lo que dijo Jenny no era profe del gobierno. No, como ustedes, cuando vayan a hacer su etapa práctica, serían los ¿Aprendices? Cámbiale la palabra aprendiz y ubícate en la parte laboral. ¿Empleado? Trabajadores. Eso. Sí, está bien comprendido, pero pues digamos que la palabra técnica es los trabajadores. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando de formación profesional laboral. ¿Por qué mencionamos al SENA? Porque es nuestro modelo. ¿Por qué nos guiamos por ese modelo? Porque hay que saber qué, saber del conocimiento por medio de la normatividad, de la teoría, de todo lo que está disponible para que yo como aprendiz, precisamente, valga la redundancia, pueda aprender. El hacer. ¿Por qué? Porque teniendo esa teoría tengo que demostrar una práctica, tengo que hacerlo. Y adicional a eso, por los principios del ser. Entonces, todos esos principios para nuestro modelo lasallista en las diapositivas de inducción, allí podemos ver esos valores que nos están mencionando. La diapositiva la mencionó nuestra directora y va a estar también en nuestro manual de convivencia y en nuestra cátedra lasallista. Entonces, esa es la justificación del por qué se imparte esta competencia y por qué ustedes van a aprender de esa manera. También se nombran las normas técnicas y se sigue nombrando la mesa sectorial. Y además el sector educativo y también sectores de los servicios. Hay mucho que hacer del auxiliar administrativo ubicándose en los servicios de salud, por ejemplo. Bien, tenemos unidades de aprendizaje y contenidos de las temáticas. Fíjense que aquí tenemos la primera unidad que vamos a abordar desde hoy en estas 10 clases es la normativa para la gestión de los documentos. Tenemos la ley 594, la ley 23, la ley 527, la norma técnica sectorial 4095, la norma técnica, perdón, sectorial no, sino norma técnica colombiana 4095, la 4436, la norma técnica colombiana 5029. Tenemos que abordarlas, pero ellas son muy extensas, estas normas son demasiado extensas, pero ahora en un momento les voy a comentar de qué manera las vamos a hacer prácticas para que podamos aprender. Todo es importante, pero podamos aprender lo más práctico para nosotros y que no nos enredemos con la extensión de cada una de las normas. Hay normas que tienen 100 páginas, 200 páginas, 500 páginas y las normas técnicas colombianas pues tienen muchos parámetros. Sin embargo, vamos a comprenderlo de la manera como les voy a dar la instrucción. Una segunda unidad que tenemos que abordar es el documento administrativo. ¿Qué se ve allí? Los tipos de documentos, sus características, la estructura de los documentos y nos guiamos precisamente por la GTC 185, la Guía Técnica Colombiana, que nos dice de esos tipos de documentos, cada uno de ellos cómo se caracteriza y cada uno de ellos cómo se estructura y además cada uno de ellos cómo se produce o se elabora. En la tercera unidad tenemos la elaboración de los documentos. Hay que tener en cuenta los parámetros que nos dicen todas esas normas que ya nombramos y todas esas normas técnicas colombianas más la guía técnica GTC 185, lo que nos recomienda en cuanto a la ortografía, en cuanto a las reglas, en cuanto a la redacción. Acá tenemos nuevamente la guía técnica 185, guía técnica colombiana GTC y una norma ISO. Tenemos cómo escriben ustedes, cómo redactan en cuanto a las oraciones, en cuanto a los párrafos y demás. Y con esas 3 unidades se debe concluir esta competencia denominada producción de documentos. ¿Qué metodología tenemos? Tenemos diferentes tipos de alternativas. Existen problemas, existen casos, existen talleres, existen actividades, hay tutorías. Ustedes realizan alguna práctica, algún taller, algo individual o algo grupal
y demuestran que lo que decía la norma, cómo queda sintetizado en la elaboración de su documento. Tenemos el instructor al alcance y tenemos ese proceso de realimentación o retroalimentación. Tenemos diferentes herramientas para aprender, como son los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, redacción en ensayos, resúmenes, talleres, exposiciones. Hay muchas alternativas para poder apropiar esos conceptos que son desde la normatividad un poco dispendiosos, un poco extensos, pero pues no nos debe asustar, sencillamente los debemos comprender y aplicar en la ejecución de nuestras funciones. Tenemos unas evidencias que hay que demostrar. De la actividad 1 hay que entregar un mapa conceptual con cada una de las normas para la comprensión de los conceptos y objeto de cada una de ellas. En la actividad de la unidad 2 y 3 deben entregar la elaboración de un ejemplo por tipo de documento que permita la aplicación de los conceptos obtenidos. Es ahí cuando nos vamos a conocer muy bien y a apropiar y demostrar todo el contenido de la GTC 185. La actividad final del curso es la entrega de un folleto con las características y elementos que deben tener cada uno de los documentos vistos a lo largo de las unidades. Eso obviamente no va a ser de una sola vez, vamos a ir paso por paso con cada una de las unidades para poder evidenciar ese aprendizaje. Siempre en todas las asistencias de cada competencia se delegan actividades y proyectos de corte práctico que corresponden al 35% del tiempo de la clase y al tiempo de trabajo autónomo que requiera por parte de ustedes para poder realizar su preparación y poderlo sustentar en el encuentro sincrónico, o sea, en la programación de la clase que tenemos. La evaluación se hace en momentos específicos cuando lo digamos por parte de nosotros los instructores, cuando les establezcamos su proceso evaluativo y de qué manera lo hacemos. Existen diferentes tipos o alternativas de actividades para poder demostrar ese aprendizaje. Se puede realizar con base en lo que se persigue, que es el aprendizaje de cada una de las unidades. Se puede establecer de qué manera iría a ser esa evaluación. Entonces no siempre va a ser una evaluación de tipo cuestionario de marcar múltiples opciones o de completar o de falso verdadero o de relacionar o correlacionar. No siempre va a ser de esa manera, puede ser de otra que vayamos implementando para que ustedes se les facilite también el aprendizaje, que esa es la finalidad, que aprendan de la producción de los documentos. Existe algo que se maneja como la autoevaluación, la coevaluación y de manera individual y también grupal habrá situaciones o actividades que se pueden realizar con una de esas dos opciones, individual o grupal. Tenemos entonces una nota cualitativa y también cuantitativa. Tenemos por competencias laborales deben ustedes esforzarse al máximo, pues no va a ser una camisa así de fuerza ni tampoco es terror de obtener notas excelentes, pero estamos hablando de competencias laborales y las competencias laborales se aprueban con un 100%. Sin embargo, tenemos una escala de calificaciones en nuestra formación técnica laboral, profesional laboral integral, y es que aprueban con en 35 de 50 como nota cuantitativa, pero en muchas ocasiones, como aquí todas las competencias se computan, personas que solamente pasan una competencia con 35 y al hacer el cómputo de todas las disciplinares, las interdisciplinares y demás, a veces se quedan y pierden el bimestre, o pierden la competencia, o pierden los cómputos del semestre y al final pues no les va a alcanzar el promedio. ¿Qué se recomienda? En mi caso, las actividades que yo propongo están diseñadas para que ustedes obtengan una excelente nota, o sea que no van a ser tampoco tan complejas, sino más bien van a ser amigables, pero con el fin de que ustedes o con la finalidad de que ustedes de verdad aprendan. ¿Cómo sé yo que ustedes están aprendiendo si mis actividades tienen unas instrucciones, ustedes las desarrollan, ustedes las sustentan y yo de una vez los evalúo? Pues realmente siendo conscientes y siendo atentos a esas instrucciones, a esos contenidos y entregando con los parámetros de evaluación dichas actividades. Tenemos en esta parte académica corte 1,
que es todo lo que corresponde al aprendizaje en febrero y marzo. Y en julio y en agosto para el segundo semestre, en el corte 2, abril y mayo, y en el segundo semestre, septiembre y octubre. Y corte 3, que es la evaluación final, en junio habrá una evaluación final y en noviembre está la otra para el siguiente semestre. La evaluación final corresponde a un folleto con las características y elementos, bueno, ya ustedes lo vieron anteriormente, pero que no se nos olvide. Folleto con características y elementos que deben tener cada uno de los documentos vistos a lo largo de estas unidades. Y existe la evaluación final en términos cuantitativos y todo esto pues obviamente es sumatorio. Permítanme un momentico, por favor. Ya, Eva, no moleste. Quédese aquí, acostada, ahí, quietica, quieta. No, acá no. Bájese. Aquí no, encima de la cama no. Si se va a estar, se está aquí abajo. Ahí, ahí, ahí. Cuéstese ahí. Ya, bien. Esa es la inducción de la competencia. ¿Quién de ustedes tiene alguna inquietud en esta parte del pack de su competencia? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Si no hay inquietudes, por favor, manito arriba. Gracias, listo. Jessica, Blady, Sanji, Javier, Elkin, Amanda, Sharon, Amanda. Profe, Jenny Carolina, cuéntame. ¿en esta materia también toca subir la presentación como dejaste en la otra? Sí, sí, porque son competencias diferentes y por calidad y auditoría si nos corresponde. Bueno, en cuanto a eso tengo una pregunta para subirlo. Simplemente se escribe ahí en el cuadrito. Sí, cuéntame, Jenny Carolina, si cuando tú ves mi publicación hay algo que diga responder. Espérame un momento. ¿Responder? Sí, a este foro. Ay, creo que no, solo dice agregar comentario. Ah, de acuerdo, muy bien. En agregar comentario y listo. Listo. Pero Dale. es así escrita por ahí, o sea, no hay que hacer la mano y tomarle foto o algo así. No, sencillamente ahí en esa pantalla escribes y le das, no sé si aparezca la flechita de iniciar o completar o enviar. Ah, Bien, gracias. bien, ahora que me hiciste acordar, vamos de una vez antes de que se me olvide la otra publicación del proceso administrativo para que el foro les quede sin el candadito como me habían mencionado ahora rato. Bien, entonces tenemos acá, este sí está bien, listo. Bueno, tenemos acá la normatividad, ley 527 del 99, norma técnica colombiana 5029, norma técnica colombiana 4436, norma técnica colombiana 4095, ley 23 de 1982, ley 594 de 2000 y acuerdo 001 de 2024 que entró a reemplazar el acuerdo 060 que veníamos manejando como directriz del Archivo General de la Nación para todo el tema de documentación y comunicaciones. Entonces, esta normatividad, hay algunas que sí son muy antiguas, pero todavía siguen vigentes pues por su fundamentación y porque el Archivo General de la Nación, que es la entidad rectora en materia de documentación, lo dispone de esa manera y considera que estos parámetros aún siguen aplicándose para las empresas. Bien, ¿cuál es la dinámica hoy? Yo les hago la explicación de las normas, les doy las pautas más importantes de cada una, o sea, ustedes no se pueden perder la explicación porque si no quedan perdidos para hacer el cuadro del mapa conceptual. La tarea es mapa conceptual del contenido de esta normatividad que es la fundamentación para poder producir documentos. Entonces, a medida que yo les vaya nombrando lo importante, ustedes van tomando nota de lo importante para que procedan a hacer su mapa conceptual y para que lo suban antes de nuestra próxima clase. Entonces, acá vamos a abrir de una vez en la unidad 1, vamos a abrir la tarea para que ustedes puedan proceder a subir ese mapa conceptual. Quien quiera irlo elaborando lo puede hacer de una vez, lo puede hacer a mano pero bien legible y le puede tomar escáner desde que esté realmente legible. Si alguien dice no, yo prefiero un programa, voy a tomar borrador, voy a tomar nota de lo derivado, de lo que se deriven mis explicaciones en este momento en la clase y lo mejoro y lo paso en un programa, pues es libre de presentarlo, pero que sea legible y que esté bien presentado. Bueno, entonces acá, mapa conceptual, vamos a mirar el pack. Bueno,
Está abierto desde hoy jueves, desde las... Yo estoy a 1 hora de diferencia de ustedes. Sí, 6, pongámoslo 6 para no las 6 pm. Hasta... De hoy en 8 es 13, hasta el 13 a las 7 de la noche. Bien, entonces aquí en este espacio, esta tarea acá nos queda, ya revisamos acá. Sí. Entonces observen, de la unidad 1 va a quedar nuestro mapa conceptual de la normatividad y aquí están ya habilitados cada uno de ustedes. Me hace falta es Angie Torres, yo creo que ya hoy te incluyen en la plataforma. Si algunas... Okay. Angie, si tienes alguna situación que no te incluyan o algo, porfa, me escribes al correo y miramos con coordinación para que puedas subir tu trabajo. Listo, dale, profe. Bueno, bien. Entonces, ahora sí, chicos, atentos todos. Sin embargo, estas clases quedan grabadas, pues en el caso de que alguien haya faltado. Intenté subirlas aquí a esta plataforma, pero no me han habilitado el espacio. ¿No? Intenté subir la grabación de la clase pasada y no han habilitado la capacidad del espacio. Entonces, bueno, por lo pronto, atentos todos con esta explicación. Una vez más, para que en la visualización, después de que hicimos lo de inducción, encuentran la unidad. Donde dice mapa conceptual, allí se sube la tarea. Donde dice material de apoyo, ese es nuestro material de apoyo de cada una de las normas. Entonces, ahora, como son varias, puede ser que ustedes hagan un mapa conceptual de cada una de ellas. Ahora, si alguien dice, en una de las normas me salen 2 páginas, sí, tranquilo, lo puede hacer en las 2 páginas. La idea es que quede sintetizado, pero que quede con lo más clave a realizar. Permítanme ahora aquí un documento que tengo. Unidad, bueno, lo encontré. Listo. Ley 597 de 1999. Importante que ese primer párrafo lo tengan al inicio del mapa conceptual. Tanto el título, como lo están observando, como esos 3 renglones, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Bien. Vamos a sintetizar allí el capítulo 2 completo. Entonces, antes de llegar al capítulo 2, les contextualizo. Esta ley consta de la parte 1, parte general, capítulo 1, de que habla de disposiciones generales, es decir, a qué aplica, a qué ámbitos aplica la norma, las definiciones del título de la norma, todas las definiciones. Y el capítulo 2 nos compete a nosotros en producción de documentos. ¿De qué consta ese capítulo 2? Y atentos con los conceptos para que puedan ajustar su mapa conceptual. Consiste en la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos. ¿Por qué es importante? Porque hoy día pues el comercio electrónico es un factor importante para que toda la economía de todos los países pues esté en constante movimiento e interacción. ¿De qué se caracteriza? De definir el requisito cuando esos mensajes va escrito, cuando se necesita la firma de un mensaje de datos o de información, cuando se habla de un mensaje de datos original, cuando debe existir integridad de un mensaje de datos, y eso quiere decir que absolutamente toda la información debe estar completa, original, sin enmendaduras, sin tachones, sin alteraciones de ninguna índole. Debe existir la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos, es decir, que todo lo que se escriba en los datos de un documento y en el comercio electrónico, así sea una redacción por un correo, debe demostrar y debe comprobar que se realizó. Por eso existe un remitente y un destinatario, y por eso existen alternativas como copiar a alguien o con copias ocultas. Esa es la prueba de que se envió. Por eso en los documentos físicos existen radicados. Por eso en los documentos digitales existen también consecutivos y radicados especiales. Otra característica es que existe un criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Entonces aquí, dependiendo esa información que se tenga, debe caracterizarse por ser confiable, por
haber sido realmente generada por tener un archivo y una comunicación dentro del mensaje explicando cuál era el fin de esa información o datos. Se debe tener en cuenta que debe existir una conservación de esos mensajes y unos documentos que sirvan como soporte para poder comprobar esa comunicación, esa información o esos datos. Que debe existir esa conservación de datos y archivo de documentos a través de terceros, es decir, que no solamente dos partes la conserven, sino que debe existir otra parte dentro de la empresa que haga las veces de auditoría o de copias de seguridad de esos mensajes de datos. Entonces, de esta ley 527 de 1999, esta es la síntesis que deben ustedes dejar en el mapa conceptual. Por favor, no se olviden que capítulo 2, que consta de 13 artículos. Bien, de la norma técnica colombiana 5029 tenemos de qué consta de la medición de archivos. Entonces, eso es importante que vaya en el encabezado del mapa conceptual de esta NTC 5029. No se olviden, NTC, norma técnica colombiana. El tema, medición de archivos. Bien, importante a tener en cuenta. Esta norma consiste en los requisitos específicos para poder medir los folios, es decir, el número de documentos que lleva un archivo, para poder establecer en el sistema de gestión documental de cada empresa, para poder establecer los folios de acuerdo al tema, de acuerdo a la sección, de acuerdo a la importancia de los documentos. Entonces tenemos requisitos específicos para medir los folios del archivo de una empresa. ¿Quién levantó la mano? Javier. Javier, escuchamos. Profe, es que estoy intentando ingresar, pues, seguir el paso aquí en la plataforma. Sí. Me dice, para acceder a este recurso, primero debe completar las secciones obligatorias anteriores. ¿Las secciones? Sí. ¿Y ya abriste la ley 527? ¿Y si te la dejo ver? Sí, me dejó ver la ley 527. La estoy intentando abrir otra vez, ya no me deja. Esperamos a ver si puedo configurarla. Competencia, bien. No, y paso a la ley. De una vez me sale un avisito con un muñequito azul que no. Ya voy a mirar a ver si es que esta plataforma debería ser más fácil. Ya miro. ¿Qué te toca? Elaborar con la vida. Miremos, ley 527. Miremos la configuración. No. Si lo dejamos sin configurarlo, no me va a dejar pasar. La única opción al abrir el recurso, y si yo le digo después de un periodo de tiempo, no, de lo más extraño. Voy a reenviarles estas normas al correo electrónico porque es otro tema que surge de inquietud, porque no me parece que nos deje bloqueados o que los deje a ustedes bloqueados. Javier. Si quieres, profe, te comparto para que mires. Sí, porfa, yo le tomo pantallazo y le digo a la chica. Bueno. Gracias. Mira, profe. Espera, ya te fijo. A ver, le tomo una imagen. Espérate, mira. Dice así con todas. Para acceder a este recurso primero debe completar las secciones anteriores, ¿no? Sí, mira, me deja hasta el pacto de competencias, me lo deja abrir bien. Paso al siguiente y ahí ya no me deja. Pero pues ahorita la pude ver, ahorita me dejó ver la ley 527 normal. Pero ya después fui a pasar a la siguiente y me salió ese letrero y ya no me deja ver ninguna. Qué mal. Listo. Gracias, Javier, por avisarme. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les doy la explicación, se los envío al correo, pues mientras me resuelven a mí alguna instrucción. Porque si fuera porque ustedes no pueden volver a consultar, por ejemplo, el PAC está con la misma instrucción, se completará al abrir el recurso y no tiene ningún otro problema y les está dejando ver bien el documento. Profe, a mí me aparecen todas las leyes, bueno, los temas que vamos a ver me aparecen con candado. Pero mira que ya no, porque las dejan visualizar, no sé si es porque tienes que entrar como en el orden a cada una para que puedas acceder. Y sin embargo, esa es otra inquietud que yo le voy a enviar a la administradora. A mí también me salen todas con candado y ya les di ahí y no, dice lo mismo que Javier. Con candado. La otra. Qué pena. Sí. Es que la parte del material de apoyo de consulta a mí me aparece bloqueada, pero hasta ahorita, porque ahorita estaba revisando pues para lo del mapa conceptual y estaba desbloqueado el material y ahora me aparece bloqueado. Es de lo más extraño, ¿no?
porque si yo lo estuviera utilizando, o si fuera porque yo lo estoy utilizando, no creo. Bueno, pero ahí mi pantalla sí la pueden ver, voy a volver a proyectar. A ver. Sí, porque esto hace literalmente 5 minuticos antesito de que esto apenas estaba subiendo lo de la tarea y eso, después de que la subiste, entré y al material de apoyo me aparecía desbloqueado y acabo de entrar y me aparece bloqueado, entonces no sé, Ya. pero solamente es el material de apoyo, porque las demás, lo que es el pack y eso ¿de qué? De competencia sí me aparece desbloqueado y la tarea igual, pero lo que sí es eso del material de apoyo, todo eso sí me aparece con candadito. Bien. Sí, profe, a mí también me parece con candadito. Voy a hacer la consulta y de todas maneras, una vez ahorita terminemos, les envío las normas al correo, por favor. Y ya espero a que me respondan y esperemos que nos den bien la directriz para no tener inconveniente porque vamos a seguir trabajando de esa manera. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias a ustedes por avisarme. Entonces, tenemos la norma técnica colombiana y vamos en importantes son los requisitos específicos de la medición de los folios de un archivo. Primer parámetro. Segundo parámetro, medición en metros lineales de esos archivos. Tercer parámetro, esas mediciones tienen unas fórmulas contempladas en esta NTC 5029. Cuarto parámetro, medición en metros cúbicos de los archivos, es decir, de donde se van a almacenar esos archivos. Siguiente parámetro, proyección de las áreas de depósito en metros cuadrados, áreas de depósito de esos archivos. Hoy día esto ha mermado un poco porque anteriormente, cuando la documentación no se aceptaba tanto de manera digital ni en las grandes nubes y que todo era físico, las empresas tenían problemas para archivar y para hacer estas mediciones, pero pues hoy día es un poco más fácil porque hay documentos digitalizados, escaneados y digitalizados y con números de rotulados, números de consecutivos rotulados para poderlos identificar. Listo. Eso es lo importante en esta NTC 5029. Que ustedes comprendan que los documentos de una empresa tienen que ser salvaguardados, custodiados, almacenados, organizados en el archivo. Si son documentos físicos o si también manejan documentos digitales, los espacios, los servidores y las nubes de almacenamiento deben dar cuenta de la organización de esos documentos que toda empresa debe tener y que debe contar para todos los efectos de consulta, de auditoría, de inspección, de vigilancia y de control que hacen las entidades en materia de documentación, en este caso el Archivo General de la Nación. Y toda aquella entidad, persona o tercero que necesite consultar a esos archivos que está manejando cada empresa, dependiendo su naturaleza jurídica y demás. Bien, siguiente, tenemos la NTC 4436, Norma Técnica Colombiana 4436. ¿De qué consta? Consta o contiene la información y documentación, papel para documentos de archivo, requisitos para la permanencia y la durabilidad. ¿Qué quiere decir esta norma? Que da los parámetros para que la información que está contenida en los documentos se pueda archivar de manera correcta, pero sobre todo se pueda saber cuál es el tipo de papel y de qué manera utilizarlo para producir esos documentos y para que ese papel no se deteriore y que se conserve en buenas condiciones. Bien, acá por eso dice requisitos para la permanencia y durabilidad de esos documentos. Entonces, parámetros. Primer parámetro clave. Características requeridas. Eso va en el mapa conceptual. Composición de la fibra. Entre paréntesis ponemos del papel de los documentos. Otro parámetro, el gramaje. Otro parámetro, resistencia al rasgado. Otro parámetro, resistencia al doblez. Otro parámetro, valor del pH de extractos acuosos. Eso quiere decir que también se le considere al papel o se tenga en cuenta que el papel que se utiliza pues esté apto para poder soportar algún tipo de líquido o de agua que caiga sobre él. Y eso es para almacenarlo y para archivar esos documentos.
Otro parámetro, reserva, aquí la denominan como alcalí, es alcalina. Entonces, que tenga estas características que estamos observando en la norma para que se pueda almacenar de manera correcta. Otro parámetro, resistencia a la oxidación. Recordemos que estamos hablando del papel que debe utilizar la empresa para poder producir documentos, custodiarlos, almacenarlos y tenerlos en el archivo de gestión de manera adecuada. Hasta ahí esto es lo importante de la 4436, sin decir que lo demás no importa. Sí importa, pero son los parámetros, digamos, más cruciales al momento de producir documentación. Siguiente, NTC 4095, Norma Técnica Colombiana 4095. Esta es una infografía proveniente del Archivo General de la Nación y esta norma técnica colombiana NTC 4095 de 2013 es la norma general para la descripción archivística. Entonces tenemos el objetivo de esta norma, debe garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas de los documentos de archivo. Debe facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. Debe hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Eso en cuanto a los objetivos. Tiene unas reglas de descripción consideradas para el Archivo General de la Nación como de multinivel, que los documentos que se produzcan deben describir de lo general a lo particular, es decir, de lo macro, de la generalidad del documento, de la información, hacia la minucia, o sea, los detalles. Que haya información pertinente para el nivel de descripción, que haya vinculación de esas descripciones, o sea, todo concatenado o coherente. O sea, esas ideas deben estar asociadas cuando se describa en un multinivel de documentos y no repetición de la información. No hay que ser redundantes con la información de los documentos que se produzcan. Y de los elementos esenciales de esa norma, lo que nos dice esa NTC 4095 para la documentación que se produce en una empresa, es que exista código de referencia, o sea, el consecutivo del código del documento, que haya un título, que hayan fechas extremas, entonces fecha de emisión y tal vez si hay alguna observación que hacer, cuándo se cierra la vigencia de ese documento. Un nivel de descripción, un volumen, eso ya viene con las fórmulas de la otra NTC que vimos, y el productor de ese documento, es decir, quién lo elaboró. Aquí vemos unas áreas de descripción. Entonces, de esta NTC 4095, la parte de la izquierda es importante para el mapa conceptual. De la parte de la derecha de estas áreas de descripción, nos vamos sobre los títulos. Lo primero, que el documento tenga área de identificación, como lo estamos observando. Segundo, que tenga área de contexto, como también estamos observando que se diga, así como vimos que cada norma tiene un por qué esa norma, tiene redacción de algo corto, debe estar contextualizado ese documento. Tercero, que haya área de contenido y estructura, o sea, que exista la redacción y la descripción del documento. Cuarto, que exista un área de condiciones de acceso y utilización. 5. Que exista el área de control de la descripción. Sexto, que exista área para notas o anotaciones. Séptimo, que exista área de documentación asociada. Bien. De esta NTC, que es lo importante para el mapa, esta primer diapositiva. Sin embargo, aquí tenemos información sobre esa misma información que acabamos de ver, pero pues un poco más detallada. Entonces aquí vienen a enumerarnos todas las áreas que estuvimos mirando arriba en la primera diapositiva. Es importante para el mapa la primera diapositiva. Segundo, para querer conocer más de la norma, pues vemos las demás diapositivas restantes. Ya son cosas más detalladas. Bien. Ley 023 de 1982. 023, artículo 4. Esta ley 023 de 1982 habla sobre los derechos de autor y para producción de documentos, ¿qué es lo importante o digamos qué es lo más relevante para nosotros? Es el artículo número 4 de esta ley. Y el artículo número 4 habla de los titulares de los derechos reconocidos por la ley. Entonces, que así sea una empresa, una organización que pertenezca al sector de la economía correspondiente, sea el primario, el secundario, el terciario,
el de las nuevas tecnologías, investigación, desarrollo e innovación, se respetan los derechos de autor. Entonces se debe respetar el autor de ese documento, el artista, intérprete o ejecutante para la interpretación de ese documento. Aquí en una empresa estamos hablando, por ejemplo, de documentos que se hacen una minuta de un contrato. Se debe respetar la elaboración y quién estableció, o si fue el sistema de calidad de una empresa que estableció ese modelo de minuta de contrato. El productor y su fonograma, es decir, quién produjo realmente, si fue una editorial o si fue la figura, la persona que haya sido, respetar ese derecho de ese formato, de esa minuta sin alterarla, por ejemplo. Se habla también de el organismo de radiodifusión sobre la emisión. Entonces, ¿qué quiere decir dentro de una empresa? La manera como ese documento que se ha producido llega a las diferentes áreas, departamentos o personas y hasta dónde es restringido y además cuál es su trazabilidad. Si se reprodujo ese documento y si se entregó o se dio a conocer a varias personas, que se lleve un control de a quiénes o a qué departamentos o áreas se les dio esa autonomía para poder manejar la información de ese documento. Los causahabientes a título singular o universal de los titulares anteriormente citados, o sea, de lo que acabamos de nombrar, y la persona natural o jurídica que en virtud de un contrato obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. ¿Qué pasa con...? No todas las empresas van a tener que ver con una obra científica, literaria o artística. Algunas sí, otras no. Sin embargo, algunas por investigación, eso se considera que esos tipos de documentos por investigación de situaciones, de componentes, de productos, de condiciones, se deben respetar quienes elaboraron esa investigación y quienes la plasmaron en una redacción de un documento. Por ejemplo, si ustedes como auxiliares administrativos fueron encargados de tener toda la información, analizarla y entregar un borrador, deben citarse ustedes como autores de ese borrador. Eso es lo que nos da a comprender esta norma. Bien, entonces, artículo 4, importante para el mapa. Ley 594 del 2000. Esta ley es por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. En esa parte de esta ley, señora, 3, 5. Vamos con artículo 3, artículo 5, literal B, título 5 y título 9. Entonces, de esta Ley General de Archivos tenemos importante artículo 3, las definiciones. ¿Por qué? Porque allí nos van a decir qué es un archivo público, qué es un archivo privado de interés público, qué es un archivo total, qué es un documento de archivo, qué es la gestión documental, el patrimonio documental, el soporte documental, la tabla de retención documental y el documento original. Entonces es importante esas definiciones. Artículo 5, literal B. Del artículo 5 tenemos Sistema Nacional de Archivos. Literal B. Integran el Sistema Nacional de Archivos el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes niveles de organización administrativa, territorial y por servicios, y los archivos privados, es decir, empresas privadas, todos los documentos y archivos que se generen, documentos y esos documentos organizados en archivos que se generen en empresas privadas, podrán hacer parte de ese Sistema Nacional de Archivos. Las entidades del sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales para el efecto adopte el Ministerio de Cultura. ¿Qué pasa con estos parámetros de los archivos y este sistema al cual pertenece el Archivo General de la Nación? Las empresas por normatividad se deben, las empresas por normatividad se deben acoger a los parámetros y directrices del Archivo General de la Nación para hacer el sistema de gestión documental. Todas las empresas son auditadas porque deben tener ese sistema propio de gestión documental. ¿Qué deben tener? Deben tener toda la ruta de un documento, las áreas que tienen que ver con esa producción de documentos. Deben organizarse en tablas de retención documental. Deben dársele la importancia de tablas de valoración documental. Todo eso lo está contemplado en esta ley 594 de 2000, del año 2000.
Título quinto, gestión de documentos. Entonces, vamos aquí a ubicarnos en el título quinto para comprender la producción de los documentos. Tenemos acá, gestión de documentos, título quinto. Hay que tener en cuenta los programas de gestión documental que yo les comenté, que es de obligación para toda entidad o toda organización, ya sea obviamente obligatoria para las entidades públicas o del gobierno o del Estado. Y para las particulares es necesario tenerlo por efectos de auditoría. Si una empresa no tiene el programa de gestión documental, es sancionada, multada o le generan glosas o inconformidades para ser corregido. Procesos archivísticos es otro parámetro importante dentro de la gestión documental. La formación de los archivos. Entonces, ¿cómo se conforman y se deben formar los archivos? El archivo de gestión, que es el archivo que debe estar al alcance de una empresa para tener la información. El archivo central, que es donde van ya organizados los archivos con la diferente caracterización o división de los documentos. El archivo histórico si cumple con ciertas condiciones para ser conservado. La obligatoriedad de las tablas de retención documental que les comentaba, la TRD, es la sigla que se utiliza en todas las empresas para poder hacer esas tablas de retención, y esa retención debe dar cuenta de la sección, la fuente, el origen, el destino del documento, el tipo de información, y si es digital, si es físico y dónde va disponible, y lo más importante, la información que contenga o que contiene el documento. Los documentos contables, notariales y otros documentos contemplados en esta característica del artículo 25. Y el inventario documental. Bien. Título noveno, archivos privados. En su mayoría, porque es importante también resaltar o investigar más en su mapa conceptual o dejar en su mapa conceptual, porque la mayoría de empresas, pues, para las que consiguen ustedes el patrocinio y demás, son privadas. Entonces, de los archivos privados, título 10 nos define lo que se considera el archivo privado, nos da la pauta, otro parámetro importante de la asistencia de los archivos privados. Allí nos da la directriz de cómo se maneja, cómo se asiste esa parte de los archivos privados. El registro de los archivos, la declaración de interés cultural de los documentos privados y el régimen de estímulos que da el gobierno nacional para reglamentar precisamente que todas las empresas sí manejan bien su sistema de gestión documental y sus archivos. Las prohibiciones, entonces están enumeradas y están dispuestas las prohibiciones sobre esos archivos, la obligatoriedad de la cláusula de los contratos cuando existan relaciones de orden público con la parte privada, y los protocolos notariales en caso de que las empresas, pues obviamente toda empresa tiene que hacer registros de Cámara de Comercio, tiene que hacer registros de la constitución de la sociedad y demás, que todo esto tiene que ver con documentos notariales. Bien, entonces es muy amplio la parte de esta documentación. Hasta ahí en la 594 es importante que lo dejen en el mapa. Finalmente, el acuerdo 001 de 2024, que entró a reemplazar al acuerdo 060, que era un acuerdo antiguo que pues duró muchos años, y sin embargo el que rige en este momento es este acuerdo 001 de 2024. Importante, estos dos renglones que van en el encabezado del acuerdo, por el cual se establece el acuerdo único de la función archivo. Se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se dictan o se fijan otras disposiciones. Entonces, esta norma, siendo de archivística, importante para la producción de los documentos, el capítulo 2 sobre la planeación de la función archivística, capítulo 3 sobre la responsabilidad de documentos y archivos, título 2, capítulo 1, Comité Evaluador de los Documentos, capítulo 3, Comités Internos de Archivo, título 3, la administración de los documentos, título 4, completo, la gestión de los documentos. Cuando digo completo es porque se comprenden todos los 4 capítulos que tiene este título. Título 5, la valoración documental. De ahí las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Título 6, conservación y preservación de los documentos. Título 7, el acceso y consulta de los documentos. Hasta ahí es lo más relevante. Bien, entonces chicos, eso es de lo que les comenté, lo que deben tener en cuenta para poder realizar los mapas. Ya me voy a dirigir a cargarles
a enviarles por el correo electrónico mientras nos solucionan el tema de la plataforma. ¿Quién? Angie. Angie. Escríbeme por favor tu correo aquí en el chat, así sea el correo personal, para poderte enviar la información y que puedas hacer los mapas. Voy nombrando los correos, no voy a hacer que se me quede alguno sin enviar. Listo, profe, ya te lo envié. Vale, ya te lo voy a copiar. Y ya los voy nombrando, entonces atentos. Profe, una pregunta, o sea, por cada ley y acuerdo va un mapa conceptual, ¿sí? Sí, Ok. sí, para que les quede organizado. Listo, vale, gracias. Entonces, bien. Entonces en un solo documento lo presentan para que puedan subir pues todo completico. Ahora sí el documento, bueno, yo creo que les dejan subir varios documentos. Si ustedes ven que el documento queda muy extenso, pues pueden hacer 2 o 3 archivos. No interesa el número de archivos, no interesa si es manual, no interesa si es digital, pero que quede bien presentado y legible para poder calificarles con calidad como nos pide la auditoría. Por favor. Bien. Tengo, atentos por favor. Tengo el correo de Elkin Rodelo, el de Jenny Triana, el de Javier Valero, el de Ripoll, el de Jessica Navarrete, correo de Sharon Sánchez, correo de Eder Castro, correo de Niji Telles, correo de Steven Wilches, pero él creo que no está, correo de Lady Ortiz y correo de Angie Torres. ¿Quién me faltó por nombrar? ¿Están todos? Sí, señora. Muy bien, listo. A ver. Me toca descargarlas que fue el otro computador. 4436, 5029, 4095, acuerdo 001, 6594, 023. Me va a tocar reenviárselos. Señora, me está molestando. Sí, ya estoy terminando. Me está molestando el mouse. Ya, espera, copio esto. Ay, qué lindo, te prende la luz. Vale. Ahora. Me encargo, ¿sí? Bueno, sí, ya. Me hacen un favor, me confirman que si me tuve que reenviar una copia que tenía en mi correo porque no me dejó descargar algunos, que si les haya llegado los archivos a los correos. Sí, profe. Sí, ya llega. Bien, muchas gracias. Entonces. ¿Son cuatro archivos, profe? No, son más. A mí me aparecen 4. ¿Revisan todos, porfa? 2, Me 3, aparece 4, 5, de 6, normas técnicas 7. colombiana, ley 0023/1982, me parece la de ley 594 del 2000 y me aparece acuerdo 001 deroga a la 060, no más. Mira, deben aparecer todos estos que están acá, porque eso fue lo que les reenvié. Te aparecen los de arriba, pero mira más abajo del correo. Dame un segundo, yo te confirmo. No me El mío deja, dice no me deja 4. bajar más. El mío dice 4 archivos adjuntos también. 4 archivos. Sí, profe, solamente hay 4 y no deja Sí, avanzar profe, más de esos 4. a mí también me da igual. Dios mío, mejor dicho, bloqueados por plataforma y bloqueados por correo. Bueno, voy a hacer una cosa. Este es un Mac, de pronto este computador no me permite. Voy a reenviarles todos desde otro portátil para que no se vayan a quedar sin la herramienta de trabajo. Bueno, Profe, gracias. bueno, les agradezco mucho su atención, su dedicación y nos vemos entonces en la otra clase el martes. Que estén muy bien. Gracias, feliz